Bueno, pues comenzamos. Hablar de las reformas fiscales para 2022 prácticamente es algo que a lo mejor ahorita empezó a tener mayor relevancia justamente por el auge de las redes sociales. Sin embargo, es algo que año con año las reformas fiscales llegan a lo mejor a tener pequeños, en este caso fueron muchos cambios en las leyes, y es importante que como dueños de negocios nosotros sepamos prácticamente cuáles son estas leyes que van a tener relación con nosotros, prácticamente aquellas leyes que hasta cierto punto nosotros debemos de acercarnos para también confirmar prácticamente la información que tenemos allá afuera en las redes sociales. Ahorita vamos a ver que también hay algunos temas que manejan más como una especie de intimidación para el contribuyente que como tal algo educativo. Entonces, bueno, aquí les compartimos que las leyes en este caso que van a estar muy en relación con ustedes va a ser el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Impuestos sobre la Renta, la Ley de IVA, la Ley del IEPS y obviamente la Resolución Miscelánea. No todos pagamos impuestos, no todos pagamos estos impuestos, sin embargo, el más común es la renta. O sea, todos, en su mayoría, desde que nosotros generamos una actividad, pagamos ISR, desde que tenemos una ganancia. Pero el IVA dependerá de la actividad, o sea, no se crean que todos los negocios van a pagar IVA, dependerá de la actividad económica. Por eso muchas veces en las asesorías se habla de cuáles, de que identifiquen la actividad económica para saber si vas a pagar o no determinado impuesto. Y lo mismo pasa con el IEPS. Ciertos productos son los que también van a gravar este impuesto. Ahora bien, cuando hay cambios que no son muy específicos en las leyes, seguramente ustedes han escuchado hablar de la resolución miscelánea. Bueno, simplemente es esta regla que emite también obviamente el SAT para poder complementar lo que no se dejó claro en las leyes principales. Entonces, bueno, ya dicho eso, pues vamos a comenzar. También les vamos a comentar que dentro de las participaciones no ponemos como tal fundamentos legales, pero si ustedes después tienen alguna duda o quieren que se los compartamos, adelante, pueden pedirlo. Lo hacemos para hacer más amena también esta charla. Y vamos a comenzar prácticamente con la parte de la inscripción al RFC, que fue muy sonado con los mayores de edad a partir de 2022. Efectivamente ya va a ser una obligación que todos los jóvenes a partir de los 18 años se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, también es importante mencionar que eso no significa que van a pagar impuestos. Prácticamente inscribirse, pues es nada más dar nuestra información al SAT para que sepa en qué momento vamos a estar activos económicamente. Sin embargo, si yo, por ejemplo, si tuviéramos algún familiar menor de edad, bueno, que esté a punto de cumplir los 18, sin ningún problema, podemos decirle que se puede inscribir, pero sin actividad económica, si es que fuera su caso que todavía no es a lo mejor un trabajador independiente, porque ahora vemos que entre más jóvenes, mejor comienzan a hacer sus propios negocios. Y bueno, ¿qué obligaciones trae esto? Prácticamente, aparte de inscribirnos, ¿qué es lo que quiere el SAT que tengamos como activos dentro de nuestra actividad con ellos? Pues bueno, obviamente reconocer que tenemos un RFC, tener un acceso, una contraseña, una firma electrónica para poder accesar al portal y obviamente para poder hacer todos los movimientos dentro de la misma plataforma. Habilitar el buzón tributario, que no es nuevo. El buzón tributario es nuestro medio de contacto con el SAT, como si fuera nuestro correo electrónico, y todos, ya es una obligación, debemos tenerlo habilitado. Y muy importante, pues debemos de darle nuestro domicilio. Definitivamente
ya poco a poco el SAT también se ha ido actualizando, y así como algunas aplicaciones nos comienzan a pedir nuestra geolocalización y casi ya tener ahí a través de esta aplicación muy conocida, pues poder ver dónde vivimos, quiénes son los vecinos, qué referencias hay. O sea, eso prácticamente ya lo tendrá que saber el SAT, y esto también va de la mano con la idea, o más bien para darles a entender que si antes se usaba como estrategia poner el domicilio en otro estado, o el domicilio de nuestros familiares, pues habría que pensarlo muy bien si vamos a decidir optar por esa opción, porque posiblemente pudiéramos estar cayendo en algo en contra, algo que va a ser sancionado. Antonio, ahora sí, ¿algún comentario sobre este tema con relación a la inscripción al RFC? Claro, primero que nada, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Vianey, por invitarme y poder platicar y pues compartir, ¿verdad? Los conocimientos o estos temas de reformas con los empresarios, los dueños de negocios, emprendedores, pues para que esta importancia de dueño de negocio y contador, pues es muy importante, ¿no? Esa asociación de que me da mucho gusto de que haya personas, dueños de negocios que están interesados en saber, oye, ¿qué viene? ¿Qué cambios hay? ¿Me afectan mi negocio? ¿Qué está pasando, no? Entonces, pues, pues agradecerle, ¿no? También su tiempo y el espacio de que pues, están aquí aprovechando este momento, ¿no? Y bueno, en relación, quisiera comentar un poquito en relación a la reforma fiscal. Si bien propiamente esta reforma fiscal 2022 viene, compañeros, pues no hay un incremento de impuesto propiamente. Sin embargo, esta reforma viene un poco fiscalizadora y hay muchas acotaciones, hay muchas trabas en la parte que en un momento nos va a comentar Vianey, en la parte de los comprobantes fiscales, de que las cancelaciones, de que tienes que ahora cuidar el tema de la descripción que vas a poner en el CFDI, que tenga que ver con tu actividad. Entonces, si bien, como comentaba, pues esta no es una reforma que tenga incrementos de impuestos, sin embargo, viene, digamos que muy agresiva en la parte de fiscalizar al contribuyente, ¿no? Y bueno, y con respecto al tema del RFC de mayores de edad, propiamente la autoridad en su exposición de motivo comentaba que, digamos que el origen por meter esta reforma era de que había detectado empresas que metían como representantes legales a jóvenes y que pues sus empresas eran muy, pues ahora sí que muy productivas, ¿no? Tenían utilidades enormes. Un jovencito de 19 años ya tenía una empresa muy exitosa. O incluso había personas de mayores de edad que ni sabían que cuando iban a revisar tenían un domicilio muy, pues ahora sí que humilde, pero sin embargo lo metían como representante legal de empresas, ¿no? Entonces, propiamente también esta parte del RFC de mayores de edad, pues va más enfocado en la parte de tener como un control, ¿no? Quiénes están inscritos y qué es lo que están haciendo, ¿no? En sus cuentas bancarias, ¿no? Y obviamente la parte que la autoridad ha inculcado de que pues quiere ya que haya como una cultura fiscal, ¿no? De que pues entiendan los jóvenes que en un momento dado pues van a tener que tener una actividad económica y pues contribuir al gasto público, ¿no? Como lo mandata la Constitución. Entonces por eso también va por ahí la parte de la inscripción al RFC, Vianey. Y de hecho también lo que comentabas no significa que el hecho de que no haya nuevos impuestos, pues ya todo está bien. Justamente una de las cosas que me llamó la atención es que la mayor recaudación para 2022 va a estar enfocada en el IVA, porque si bien mañosamente al contribuyente se le hace saber que el ISR va a disminuir,
muchas veces incluso se confían y terminan por descuidar los gastos, que es obviamente la parte que nos va a ayudar a disminuir el impuesto al valor agregado. Y la recaudación para el próximo año va enfocada completamente a este impuesto. Entonces, bueno, acabo de compartir que si tienen dudas pueden ir preguntando también durante la participación para que vayamos avanzando también a la par. Bueno, algo también que quiero comentarles, justo porque estamos hablando de negocios y el proceso contable es importante conocerlo. Posiblemente vamos comenzando y pensamos que lo más importante a conocer es la parte de la facturación, pero una de las preguntas que siempre hago cuando llegan clientes al despacho es, sobre todo, ¿qué intenciones tienen con el negocio? Si conocen los números, si saben prácticamente, primero conozco la actividad, pero si saben prácticamente, o más bien si tienen determinada una visión, porque finalmente vemos que a veces emprendemos por necesidad, pero la finalidad de un negocio es incrementar las ventas, incrementar las ganancias, que esto permita que vayamos avanzando. Entonces, no simplemente, quizás esto ha sido una falsa creencia que por el hecho de que ya nos pidan factura vamos a correr con el contador y a pedir que nos registren Hacienda. Tener un negocio implica, como ven, sí la parte de facturación, pero también tener un buen control de nuestra cuenta bancaria, justamente porque es una parte importante de fiscalización para el SAT, para Hacienda. Y también otra parte medular, justamente que es la parte que los dueños de negocios hacen, pues son las operaciones. Pero esas operaciones, si no se registran, no nos podrán dar números. Entonces, ese registro nos va a llevar como resultado a los estados financieros. ¿Qué es lo que ustedes deben de tener muchísimo antes de poder llegar a la parte de los impuestos y al cumplimiento de las obligaciones fiscales? Estados financieros, posiblemente han escuchado hablar del estado de resultados, del balance general, del flujo efectivo, y a lo mejor otros apoyos más básicos como un presupuesto, que justamente esto nos va a ayudar demasiado para poder ver cómo está nuestro negocio ahora, pero también cómo planear a futuro. Y posterior a eso, ahora sí, metemos un plan ya de fiscal o un plan incluso de financiamiento si es que lo deseamos. Ahora bien, piensan muchos dueños de negocios que el contador solamente debe meterse en la parte de presentar declaraciones. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver, es muy importante la parte de facturación. Desde ese momento, y a lo mejor algunos van a decir, bueno, la contadora pregunta demasiado, porque a veces queremos entender cómo funciona el negocio del cliente para poder ver cómo es que vamos a declarar los impuestos, cuáles van a ser esas obligaciones, porque podemos tener el mismo negocio que el ex colega o quien fue porque el colega, perdón, y prácticamente tenemos obligaciones diferentes. ¿De qué va a depender? De lo que tengan como visión a futuro, de los números que tengan actualmente y bueno, dentro de otros factores también que llegan a involucrarse. Entonces, sí es cierto que ahorita las reformas fiscales van encaminadas a saber, para que el contribuyente sepa cuáles van a ser las obligaciones, cuáles van a ser esos impuestos que vamos a pagar. Pero un contador no puede ayudarte a analizar esta parte o a decirte si te conviene o no, si no nos regresamos, si no analizamos los estados financieros, si no conocemos las operaciones del negocio, si no conocemos cómo manejas tu cuenta bancaria y finalmente si no sabemos cómo es tu proceso de facturación. Entonces, pues vamos a empezar con uno de los primeros cambios para este 2022 también, que es un nuevo modelo de facturación. Actualmente tenemos la versión 3.3, por si no lo sabían, y vamos a pasar a la versión 4.0. ¿Qué significa esto? Es muy importante que trabajemos tanto contadores de la mano con los dueños de negocios, porque sí, a partir de 2022
A partir del 1 de enero, se supone, todavía no han salido reglas en la resolución miscelánea, pero es más probable que a inicios de 2022 ya tengamos claro cómo va a ser visualmente esa factura, ¿no? Cómo vamos a poder interactuar con ella. Si bien recuerdan, cuando empezamos a trabajar con una factura digital, era como un poco raro, pero un montón de números en el XML, pero bueno, el cambio creo que ahora no va a ser tan drástico como en aquel momento, pero siempre es necesario saber que un cambio a otro implica más obligaciones, darles más información de nosotros Hacienda. Entonces, a partir del 1 de enero entra en vigor esta versión y digamos que va a haber un periodo en el que vamos a cambiar de una versión anterior 3.3 a la 4 hasta el 30 de abril. Es decir, ya después del 30 de abril, el 1 de mayo, ya no podríamos estar trabajando con versión 3.3, con la versión actual, a menos que haya prórroga y que esto obviamente se extienda el plazo. Ahora, ¿esto qué nos lleva? Hay datos justamente como dueños de negocios que le debemos pedir a nuestro cliente para poder emitir su factura. Y a veces el cliente se nos molesta por tanta cosa que le pedimos, pero ahora sí que no soy yo, es Hacienda. Hay que pedir RFC, obviamente, el nombre, denominación o razón social, el régimen fiscal al que pertenece, la clave del uso fiscal del CFDI y el código postal del domicilio fiscal del cliente. Antes, como se pueden dar cuenta, quienes interactúan más con la facturación de su negocio, ya el nombre no era un requisito indispensable, pero volvió a ser indispensable, ya se vuelve a meter para 2022. El régimen fiscal como tal del cliente no se tenía que poner, pero ahora ya se ponía el RFC de quien hacía la factura, pero el cliente, ahora del cliente también va a ser necesario. Y bueno, el uso, no se habla como tal de un cambio, pero sí se empieza a mencionar que posiblemente para 2022 en la resolución pueda surgir un nuevo catálogo, un catálogo actualizado. El código postal, pues también al principio la misma plataforma del SAT o para quienes tienen un sistema de facturación, pues el mismo sistema seguramente van a aumentar los costos. Aquí quiero aclarar que solamente quienes tengan una carga de facturación muy alta, es recomendable para ellos que ya tengan un sistema de facturación aparte, porque si no, esto les va a quitar tiempo y cuando ustedes sientan que están perdiendo tiempo en alguna parte de su proceso, dentro del negocio, es que ya necesitan un sistema, ya necesitan comenzar a automatizar esta parte. Entonces, hablando del código postal, también antes solamente se ponía el código de quien hacía la factura. Justamente ya estaba ahí predeterminado, pero ahora también va a ser importante colocarlo. Y bueno, otro cambio que quizás no lo vamos a abordar mucho, pero para quienes reciben pagos en parcialidades, seguramente han escuchado hablar del complemento de pago. Justamente va a haber nuevos campos, va a haber, obviamente les vamos a pedir más información al respecto, así que no se enojen si les estamos pidiendo más información, porque es justamente para poder llenar estos campos de facturación. Y también se habla de que hay cambio también en los FCIs que van a amparar retenciones, que justo también retenciones de impuestos es otro tema que aquí no lo queremos abordar para no confundir. Para quienes ya estén más, digamos, familiarizados con las retenciones, pues prácticamente también esto viene prácticamente para que podamos tener una buena correlación entre lo que yo facturo más las retenciones que la persona que me está haciendo la retención prácticamente informe. O sea, que no haya un intermediario que no esté cumpliendo con su finalidad.
¿Pueden apagar su audio, por favor? Hola, hola. ¿Quién tiene ahí el audio prendido? A ver. Bueno, ya apagaron. A ver, aquí comentaron algo, Rubén dice, las personas mayores también tienen la obligación de darse de alta en el SAT, aunque no tengan ninguna actividad empresarial. Ejemplo, mi mamá tiene la obligación de darse de alta. ¿Ok? Igual si quisieras comentar algo al respecto, pero sí, o sea, todos tenemos obligaciones. Obviamente las personas pensionadas, repito, o sea, hay especificaciones en la ley de ISR que desde que ya tengamos una especie de ingreso, habría que analizar de dónde viene, pero lo más probable es que vas a pagar ISR y tienes que estar informando al SAT. Incluso una vez fallecido, o sea, tenemos que hacer un cierre, tenemos que dejar todo en orden. Entonces también se hablaba ahí de manera chusca, ¿no? Que ni muerto te salvas del SAT, pues definitivamente sí está un poquito estricto en esta parte. Bueno, ya pasando a hablar de algo que normalmente me preguntan mucho, ¿cuál es el uso que yo le voy a dar al CFDI? Y normalmente esto nos lo pregunta el proveedor cuando nosotros vamos a pedir una factura. Entonces, aquí les muestro el catálogo actual. Son todos los usos que existen. Es importante que como dueños de negocios los conozcan, porque entonces para ustedes va a ser más fácil poder saber qué decir cuando le pregunten cuál es el uso que desean para el producto que están comprando. Ahora bien, normalmente cuando prestamos servicios, los más comunes van a ser gastos en general. Y es importante entender, por ejemplo, aquí las claves, si vemos, comienzan con la G, que prácticamente eso tiene relación con lo que son gastos, costos, pero ya cuando empecemos a ver que se involucra la I al inicio en la clave, si lo pueden visualizar, eso es que estamos hablando de inversiones. Ahora bien, la D son prácticamente, es el uso que le vamos a dar a los gastos, las deducciones personales. Y aquí, un dueño de negocio, a menos que fuera un asalariado, que además de tener su emprendimiento, tiene también un trabajo y a lo mejor se encuentra en nómina o se encuentra como asimilados, posiblemente sus gastos si los factura, bueno, entonces ahí sí podrá, el uso que le va a poner a esa factura debe de ser uno de estos, dentro de la categoría de las D. Si yo me encuentro en un régimen, hablando de ese caso, que nada más fuera, trabajara, voy a suponer que trabajo en el IMSS y que yo nada más tengo la responsabilidad de hacerme cargo y es opcional de mi declaración anual en abril de cada año. En ese mes, entonces, es cuando junto mis facturas del año anterior. Pero si mis facturas tienen un uso diferente al que le corresponde a ese régimen, que debe ser dentro de las D, no va a ser deducible. Es como si yo voy a hacerme análisis clínicos y le pido a la persona que me le ponga el G03, gastos en general. Eso no sería deducible para mí. O posiblemente también si yo hago un gasto, que yo tengo un emprendimiento, vamos a suponer como el despacho, y que a lo mejor yo quiera deducir alguno de estos gastos que son exclusivos para los que son asalariados, esos no serían deducibles dentro de mi negocio, a menos que yo me encuentre también en los dos supuestos, es decir, que sea empleada del IMSS, más aparte que yo trabaje en mi emprendimiento. Espero haber sido clara, si no, ya saben, comiencen a preguntar. Entonces, normalmente la mayoría de los emprendedores, el más común va a ser gastos en general, pero hay que analizar, por ejemplo, si yo vendo productos, posiblemente cuando yo compre esos productos o el costo de venta del mismo, le vamos a poner adquisición de mercancías.
Pero, por ejemplo, si yo estoy comprando mobiliario, si yo estoy comprando un equipo de transporte, un equipo de cómputo, no va a ser un gasto general porque yo no, como tal, no, esta compra va a incrementar mi patrimonio, no va a ser un gasto constante que estoy teniendo. Entonces aquí volvemos a la misma parte, a lo mismo que mencionábamos de la importancia de poder identificar la actividad económica, que eso nos va a llevar al régimen fiscal que vamos a elegir en el SAT y posteriormente saber cómo vamos a hacer nuestra factura. Aquí hay alguien que está levantando la mano, me parece. Gladys Amacona. A ver si puedes escribir o preguntar. Sí, Conta, por ejemplo, en nuestro caso, si el laboratorio cuando adquiere algún producto, sí sería con de la parte de donde es G, ¿verdad? Sí. Ajá, G1, G2, G3. Sí, un laboratorio de análisis clínicos cuando compra un producto que constituye parte de sus gastos fijos, normalmente, o variables, pero al final gasto dentro de la operación va a ir dentro del G03. Sin embargo, por ejemplo, si compras aparatos, algún aparato, equipo médico, que obviamente hasta por su precio sabes que va a ser un desembolso alto, entonces lo más probable es que sea parte de tu activo. Entonces ahí también habría que analizar. Y suponiendo que dentro del laboratorio, y suponiendo que eres persona física, por más que tú tengas gastos médicos, dentales y quieras deducirlos, no vas a poder porque en la actividad, el giro del negocio no te lo permite. Podrías, si fueras solamente o si estuvieras dentro de una nómina, si fueras asalariada, ahí es donde se meterían estos. Entonces, de entrada, digo, cuando les pregunten, que no se metan a estos últimos si no son asalariados. Por el contrario, si ahorita no tienen negocio y solamente están en el régimen de sueldos y salarios, si están trabajando para alguien más, entonces todos estos usos de la D son para ustedes. Entonces, ¿sí quedó claro? Okay. Sí, es lo mismo cuando va un cliente y le pide una factura al laboratorio porque luego nos preguntan a nosotros como el uso, ¿no? Y ajá, son personas físicas, ellos serían de la D hacia abajo, ¿verdad? Porque así la mayoría es. Usa, ajá, o gastos en general, porque pues es como... Sí, de hecho, ellos quizás por desconocimiento o posiblemente ni presenten sus declaraciones, pues eso no les puede servir. Entonces, aquí va a depender mucho de ellos, ¿no? También presentas declaraciones, pero bueno, si tú los quieres ayudar, pues ayudar en el aspecto, orientarlos, eso sería la opción correcta para ellos. Ok, perfecto. Gracias, Conta. Sí, de nada. A ver, aquí Jared de la Rosa tiene una pregunta. Conta, buenos días. Bueno, me surgió la duda ahorita, porque después se me olvida. Mi esposa tiene su negocio y yo tengo mi negocio. Yo di de alta a ella como empleada. Sí. No, yo creo que no tiene nada que ver, pero algo sí. Entonces, ella va a estar como asalariada, pero también tiene su negocio, también está de alta. Y ella también podría usar algunos de las claves que usted está mencionando, ¿verdad? Ella sí, porque tiene un negocio y es empleada. Aquí nada más hay que hacer todo bien, como es empleada, y entiendo que es empleada del negocio. De mi negocio del mío. Tuyo, ajá. Ahí hay que hacer todo bien, me refiero todo bien a pagarle con transferencia, no en efectivo. Hay que pagarle el timbrado a través de un timbrado de nómina, un comprobante, justamente un CFDI, pero de nómina, no de tipo ingreso. Y ahí prácticamente también es donde vamos a manifestar, bueno, esa es la parte en cuestión de como trabajadora que ella debe de tener. Ahora, si quiere hacer su declaración anual en abril, ya tendría que todos sus gastos simplemente enfocarse en estos gastos de la D. Para la declaración anual,
Y por otro lado, también poner atención a los gastos generales del negocio. O sea, va a estar dividida. Por un lado, debe estar consciente que estos gastos que realice dentro de la D, prácticamente los va a separar y los va a entregar al contador para fin de año, porque obviamente se va a hacer la declaración en abril y solamente esos gastos se meten en la declaración anual. Pero cuando facture gastos para el negocio, va a usar a lo mejor gastos en generales o alguna inversión, y entonces eso sí se va a entregar al contador mes con mes, porque eso es para un cálculo mensual. O sea, pensamos que la contabilidad es como pareja, pero no, dependerá del régimen. Entonces, por un régimen, por empresa, por el giro, por la actividad empresarial que tenga, prácticamente son declaraciones mensuales, pero por ser empleada va a tener que estar haciendo declaración anual, junto también con la otra declaración. O sea, son dos cosas. Digamos que deben de tener dos servicios prácticamente. ¿Sí me explico? Entendido, sí, sí lo entendí. Sí. Gracias. Okay. Bueno, pasando a otra parte del complemento del CFDI, también, bueno, modificaciones para 2022. En este caso, se agrega un complemento, se ha hablado mucho de la carta aporte. Justo también hay que comentar que esto es para quienes se dediquen a servicios de transporte terrestre. Entonces, prácticamente aquí también debo mencionar, no tengo clientes de esta área, sin embargo, lo que se me hizo muy importante es que también quien contrate este servicio tiene responsabilidades. Y como siempre, cuando nosotros contratamos el servicio, si de por sí ya es engorroso a lo mejor estar llenando algún formatito que nos pide quien traslada, y pasa, ¿no? Mucha gente se molesta por tanta petición que se les hace. Sin embargo, también deben de saber que es responsabilidad de quien contrate este servicio de hacer un llenado, de dar información de lo que va a trasladar. Si yo voy a trasladar mis mercancías a otro estado, obviamente quien va a trasladarlo, pues el SAT le va a exigir ya que además de llevar una factura, un CFDI tipo ingreso, que es la típica factura que conocemos, pues tendrá además que agregar un complemento con información de todo esto, de todo lo que implica o de dónde obtuvo ese bien que se va a trasladar. Entonces, bueno, esto va más enfocado, por ejemplo, para quienes realicen fletes, para quienes constantemente estén a lo mejor cambiándose de domicilio, abriendo sucursales. Y otra parte muy importante, también si vamos a trasladar activos de nuestra empresa, si vamos a cambiar de sucursales, pero si tenemos manera de comprobar que lo que estamos trasladando de un lugar a otro es parte de nuestro activo, ahí también se omite el generar un complemento de carta aporte. Cuando nosotros hacemos traslados de mercancías dentro de la localidad, de la ciudad en donde nos encontramos, mientras estas no pasen por carretera federal, pues prácticamente no tendríamos la obligación de hacer la carta aporte, pero sí tendríamos que hacer otro CFDI que se le llama tipo traslado. En resumidas cuentas, ¿qué quiero dejarles con esto? Que no podemos, esto surge para poder evadir el contrabando, entonces no podemos trasladar cualquier cosa y sobre todo mercancías en carretera federal nada más porque sí, tenemos que estar al pendiente de los requisitos, si no nos pueden quitar nuestros productos y eso puede ser pues perjudicial para nosotros. Entonces, cuando ya se encuentren en una situación en específica, hay que analizarlo con el contador y saber qué tipo de información se le tiene que dar, ya sea a mi transportista, al chofer o a la empresa que yo estoy contratando para que realice el traslado de estas mercancías. Ahora sí, Antonio, ya no te dejé hablar. ¿Algún aporte dentro de la facturación, sobre todo? No de la carta aporte, pero del tema de facturación, porque ya casi cerramos el tema de la misma.
Sí, sí, Vianey. Bueno, pues como comentaba inicialmente, ¿no? La parte de la facturación, pues la autoridad ya la está utilizando como un medio de fiscalización, ¿no? Por eso lo que tú decías de que ya está regresando conceptos que anteriormente se agregaban a la factura, pero que habían desaparecido y que otra vez está volviendo a aparecer, ¿no? Porque propiamente se ha dado cuenta de que desafortunadamente contribuyentes pues han aprovechado y empiezan a cancelar este tema de las cancelaciones de los FDI, ¿no? Entonces, también por esa parte, ¿no? De que, oye, pues no puedes estar cancelando nada más FDI, por eso viene como que el tema fiscalizador por parte de la facturación, Vianey. Eso sería mi aporte, ¿no? En esa parte de la facturación. Muy bien, perdón, no podía desactivar aquí el audio. Bueno, y como les decía, aquí también, bueno, antes voy a comentar aquí una pregunta. Dice, para la facturación tenemos de enero a abril para adaptarnos a la nueva modalidad. Sí, obviamente puede ser que a lo mejor nos hagan observaciones mientras estamos pasando a la factura 4.0, pero definitivamente pues es como ese momento permisivo para cometer errores, pero ya después de ahí, obviamente ya hay que estar bien informados para no tener algún problema. Ahora bien, ¿qué es importante que debamos saber en cuanto a la cancelación de las facturas? Igual para algunos que no están familiarizados, cuando hablo de CFDI es el comprobante fiscal digital por internet, nada más que los conocemos como factura. Pero, por ejemplo, ahorita que un poquito me enredé cuando hablaba del recibo de nómina, es que es un CFDI. Para nosotros, tanto la carta aporte, el comprobante tipo traslado, si yo te hago una factura, la normal conocida, o sea, existen como 8 clasificaciones de los CFDIs, pero para nosotros todos son CFDIs, ya nada más que obviamente cuando hablamos de una factura de tipo ingreso, pues es mejor, no le voy a decir al cliente, bueno, te voy a hacer la factura de tipo ingreso, voy a hacer pues la factura como tal y ya sabemos, y cuando timbramos nómina, pues justamente es eso, el recibo de nómina, le seguimos llamando como anteriormente se llamaban, sin embargo, sí hay que saber su nombre, digamos, normal dentro del SAT para que no nos agarre de sorpresa. Entonces, a partir del 2022, con relación a la cancelación, será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes. Los CFDI solamente se podrán cancelar en el ejercicio en que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Ahora bien, cuando los contribuyentes cancelen CFDIs que amparen ingresos, deberán justificar, soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales. Entonces, no nada más vamos a andar cancelando facturas, es importante tener una buena relación con el cliente. Aquí sí invito a que tengan políticas de facturación, porque si imagínense que no puedan cancelar facturas, van a hacer ingresos ante el SAT. Y por más que nosotros digamos, es que fue cancelada, no me la pagaron, viene un enredo también con el SAT, que claro, se puede defender en juicio, pero no tenemos o no evitemos llegar a esos, hasta esos puntos. Creo que es algo que se puede arreglar con unas buenas políticas internas, dándole un formato al cliente para que llene los requisitos. Y algo que no hacemos los negocios pequeños, y me incluyo, es esta parte de tener contratos, por muy pequeño que sea el cliente. Creo que ya es hora también por ejemplo, sobre todo los que trabajan con gobierno, que es el primerito que pone estas reglas y el primero que nos va a dar trabajo educarlo, ¿no? Cuando trabajamos con ellos, que es que le falta tal cosa y cámbialo y cancélala y vuélvela a hacer. Entonces ahí ya no se va a poder y es importante también llegar a un acuerdo cuando son empresas privadas,
pues decir, ok, te estoy sirviendo, te estoy haciendo un servicio, pero eso no significa que a tu antojo voy a hacer la factura cada vez y en los términos que te plazcan. Por ahí me pasaba que había algunos contribuyentes que, repito, no está mal, sin embargo, hay que también visualizar cómo queremos el crecimiento de nuestros negocios. Había clientes que decían, es que contadora, si yo le digo al cliente que le tengo que retener, que le tengo que hacer esto, que le pido un contrato y demás, pues lo voy a perder. Entonces me está casi diciendo que le diga que no al cliente. Sin embargo, es que eso no sería una respuesta idónea, es que ahí van tus estrategias de negociación, ahí va una buena política, ¿de qué te sirve? Porque a veces engañosamente pensamos que tenemos un buen negocio, que estamos creciendo porque lo pensamos, porque entra quizás un buen dinero a la cuenta, pero cuando analizamos los estados financieros, vemos que ese negocio está perdiendo. Y justamente porque hay un cliente que casi es el único del que dependemos, y justo ahí viene el problema de este tipo de situaciones. Y lo digo porque normalmente muchos clientes luego salen y después de que termina el mes, cancelen esta factura, no me la pagaron, y es algo que ya no se va a poder hacer. Y obviamente, pues al estar ya dentro de una reforma para próximo año, significa que ya el no hacerlo ya no solamente es un regaño, es una sanción. Entonces también ahí hay que ponernos las pilas con eso. Toño, ¿algún comentario con relación a la cancelación? Sí, bien, como bien lo comentamos, Vianey, la parte también de los contratos, de los dueños de negocios que empiezan a tener como que esas estrategias para, ahora sí que todo, digamos que relacionarlo, ¿no? Y con un contrato, porque si bien actualmente la autoridad no te exige, ¿no? Que tengas un contrato, pero ya ha habido casos, incluso la propia Prodecon, argumentaba y decía que era necesario de que empecemos a tener contratos e incluso darle la famosa fecha cierta, ¿no? Que es más que nada como que darle el sentido de que sí se realizó, ¿no? Esa operación en ese momento, ¿no? Porque incluso en facultades de comprobación por parte de la autoridad, pues de repente te echaba para atrás esas deducciones, ¿no? De que, oye, no hay certeza. Es momento de que, como bien comentabas, pues empezar a ver esa parte de los contratos y de darle la fecha cierta. Sí, ahorita que decías la Prodecon, igual para quienes desconozcan a la Prodecon, es el instituto en donde podemos acudir de manera gratuita y nos ayudan a defendernos de la autoridad fiscal con algún problema. Prácticamente tienen abogados que nos pueden ayudar a lo mejor a enfrentar el hecho de que nos cancelen. Por ejemplo, nuestros sellos, que es una de las cosas que a lo que más le tenemos miedo. Cuando el SAT detecta alguna irregularidad, nos va a cancelar nuestros sellos de certificado digital, que son con los que hacemos facturas. Entonces, imagínense no poderle facturar al cliente, pues necesariamente tenemos que ir a platicarlo con el SAT o a pelearlo, ¿no? Y el Prodecon muchas veces ayuda a los contribuyentes sin ningún costo, porque, bueno, tiene a abogados que pueden ayudar a hacer ese trámite. Entonces, resumiendo, sí vamos a poder cancelar, siempre y cuando tengamos un motivo de cancelación. Y hasta eso va a haber claves para poder decir cuál va a ser ese motivo de cancelación. Y en algún momento, si el SAT no nos cree, pues es donde dice, vamos a tener que tener documentos que avalen el motivo de cancelación. ¿Y cuál va a ser ese documento? Un contrato. Imagínense que no tengamos nada que avale, tenemos pues todo para perder, ¿no? Entonces, es muy importante que empecemos a tener esas políticas, sobre todo enfocadas a poder entregarle al SAT lo que pida en caso de un problema. Ahora, eso sí, si termina el año 2022, no pasaría ahorita, por ejemplo, que todavía más o menos se puede, pero no se recomienda. Si yo quisiera cancelar en 2022 facturas de diciembre de 2021,
pudiera ser permitido, sin embargo, nos va a traer problemas en el cálculo de los impuestos. Sin embargo, por eso a lo mejor muchas veces el contador les dice, antes de que termine 2021, ya cierren todo. Si no les van a pagar facturas, o sea, háblenlo, cancelamos, vemos qué se hace, pero no nos quedemos con cuentas abiertas para 2022. Entonces, muchos lo siguen haciendo, entonces, pues aquí es como no se va a permitir, es como hay que cerrar bien nuestras obligaciones dentro del año. Entonces, bueno, ya aquí sabrá la autoridad cómo empezar a monitorearlo, pero eso es lo relevante. Ahora sí, otro punto importante que si bien no hay cambios fiscales, pero estuvo sonando en las redes y es importante hacérselo saber, es lo que tiene que ver con el manejo de nuestras cuentas bancarias. Ya vimos la primera fase, que es facturación, y ya ahorita estamos pasando a la siguiente, que es el manejo de nuestras cuentas bancarias. Incluso todavía hay clientes que no entregan el estado de cuenta al contador. Y es muy importante, obviamente deben de tener un contador en quien confíen para que pueda ver esto. Yo lo he comparado, es como el sacerdote, quieras o no, termina siendo tu cómplice o en esta parte conocer, ¿no?, cómo manejas tus cuentas, pero es muy importante porque solo así podemos saber qué decirle al SAT o cómo comprobar ciertos movimientos. ¿Qué pasa aquí? Aquí sí puse el artículo, igual por si quieren leerlo, porque hay más actividades que dentro del artículo 59 y más o menos dice así, que la autoridad va a determinar presuntivamente, va a decir que son ingresos, depósitos en nuestras cuentas bancarias, siempre y cuando no están incluidos en nuestra contabilidad como ingresos. Prácticamente, imagínate que tú tienes ingresos X cantidad, no hay un importe, ahorita les voy a decir por qué, pero a lo mejor a la autoridad le llamó la atención cierto importe, entonces pues va a decir, ¿sabes qué? Esos 10,000 que encontré como depósitos, vi que no los declaraste como ingresos. Para mí son ingresos y entonces le aplico el 16% y entonces le aplico la tarifa alta de ISR y págame tanto de impuesto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué me vas a hacer pagar eso si no es ingreso? Tú tienes tu explicación, pero habrá que decírselo al SAT. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a comprobar eso? O sea, no hay que tener miedo a manejar. Digo, no es correcto la forma de uso de efectivo, eso sí debo aclararlo. Todo debe de estar amarradito, le digo yo, depósito que entra, justificación que hay, salida de dinero, tiene que haber otra justificación también, aunque sea un gasto no deducible porque no hubo factura, porque lo ocupamos comprando cosas que nada que ver con el negocio, pero hay que contabilizarse. Entonces, esos depósitos, pues obviamente, ¿cómo vamos a comprobar? ¿Qué le vamos a entregar al SAT para que diga, ok, tienes razón, no te voy a cobrar impuestos? Bueno, estados de cuenta, papeles de trabajo en Excel básicos, comprobantes de transferencias. Obviamente, a veces hacemos traspasos y tiramos el comprobante, ¿no? Algunos tiran hasta sus estados de cuenta. Si tengo un negocio, eso está mal, tengo que guardarlo de manera digital, archivarlo, sobre todo porque también nos va a permitir ver de manera interna y administrativa cómo está el negocio organizado. El registro de cada operación, que aquí ya entra el sistema contable, la comprobación de las cantidades entre las cuentas, es decir, sí, ese formato de traslado, de transferencia, de ese voucher que nos da el banco en el caso de los depósitos en efectivo, pues obviamente debemos de tenerlo y sobre todo si hay un documentito que ampare o que fue un préstamo o que fue una herencia, no sé, ahí debemos de tener obviamente el comprobante con el importe que se está manejando entre la cuenta. Y obviamente aquí, bueno, en este caso digo, debe de haber algo que compruebe que no ha incrementado el patrimonio. En este caso, me refiero muy específicamente cuando hay traspaso entre cuentas propias. Otro punto también que llamó la atención, que decían que si tú tenías una cuenta aparte de la del negocio en donde estabas pasando dinero, ya eso también se iba a pagar impuestos por eso. Y mientras tú puedas comprobar, repito, con todo este armado,
simplemente te va a llamar la atención, pero no vas a tener que pagar nada, porque aquí la importancia radica en el origen del ingreso. Y si tú en la cuenta A, que es la cuenta de tu negocio, ahí manifiestas que el origen del dinero viene del pago que te hacen tus clientes y por eso se está pagando impuestos, cuando de la cuenta A a la cuenta B, que es tu cuenta personal, pasas dinero, porque claro que tenemos que hacer gastos personales, pues definitivamente tienes que llevar un orden, porque tienes un negocio. Pero en la cuenta B, si el SAT te llega, tú vas a decirle, mi fuente de ingreso primaria está en la cuenta A, que me dedico a tal actividad y por eso tengo entrada de dinero. Pero imagínense que yo deposite en efectivo a la cuenta B. Eso no, o sea, tiene que haber un origen que sea de primera instancia, de una cuenta que ya está generando dinero. Entonces, y que está generando dinero y que está cumpliendo con el pago de los impuestos. Aquí obviamente lo que evita el SAT es, lo que quiere evitar es que haya también lavado de dinero. Y también otra digamos, análisis, que sí sería bueno compartirlo, el SAT también le va a medir, o sea, no se va a meter con alguien que maneje, aunque se escuche un poco ahí mal, que maneje unos cuantos pesos, el SAT se fija en quien ya maneja cantidades grandes, porque a veces le va a costar más al SAT llegar y fiscalizarte una cuenta con cantidades pequeñas. Entonces, obviamente todo esto va enfocado o va dirigido a los grandes contribuyentes. Sin embargo, si tus cuentas ya empiezan a ser más visibles por el ingreso, ponte las pilas, porque repito, el negocio es crecimiento y si sigues creciendo en desorden, pues entonces algo le va a llamar la atención al SAT de tu negocio y te va a regresar a ver. Y si estás en pequeño, siempre digo, es momento de empezar ahorita a organizar todo, porque tienes esa visión de crecimiento para cuando llegues a ese punto, definitivamente, pues ya no tener este tipo de problemas. Antonio, ¿algún comentario con relación a esto? Sí, Vianey, ahora sí que, como comentan, ¿no? Los abogados de que todo depósito en las cuentas bancarias se presume como ingreso, salvo prueba en contrario, ¿no? Y salvo prueba en contrario, pues es como bien comentas, darle como ese soporte documental de que, oye, tengo un depósito, pero fue un préstamo. Tengo mi contrato, ¿no? De aquí vienen las cláusulas de los pagos, de los intereses, e incluso los registros contables, como tú bien comentas, ¿no? Oye, tengo los estados de cuenta, tengo el comprobante de las transferencias. Es decir, darle el soporte, darle una materialidad, una razón de ser a esa operación para demostrar a la autoridad que efectivamente ese depósito que está en mi cuenta bancaria, pues no es un ingreso, o quizás ya pagó impuesto, como bien comentabas tú, de que si tengo mi cuenta A y la paso a mi cuenta B, efectivamente hay manera de comprobarle de que, oye, estos depósitos, este traspaso ya está pagando impuestos, ¿no? Porque de repente también había personas que se hacían el traspaso y nada más decían, hay que ponerle por concepto que es un préstamo y ya, esa era como que toda su comprobación, ¿no? Entonces, así no va, tienes que tener ahora sí que soporte documental bien hecho, bien definido y que en realidad pues sí sea, a de cuenta, si es un préstamo, pues que sea un préstamo, ¿no? Entonces esa parte sí es importante del manejo de las cuentas bancarias, soportarlas, vaya. Sí, y prácticamente, a ver, aquí antes de comenzar, de seguir, perdón, aquí alguien pregunta, ¿las claves de cancelación serán como las claves del uso de CFDI? Más o menos, sí, bueno, ya hay un formato, o sea, hay un formato dentro de la plataforma del SAT, pero digamos que está muy rudimentario todavía, entonces, como tal, no sabemos cómo se va a visualizar en la plataforma cuando ya generemos la factura y cuando generemos la cancelación, pero sí se habla ya de claves. Mencionan la clave en la página del SAT como tal, dice la clave 01, que va con relación a la mención de que estoy cancelando porque tuve un error. O sea, eso es como lo más válido. Me equivoqué, no puse bien el nombre, no puse bien la descripción. Ok, eso se va a permitir. Repito,
como lo decía aquí con los movimientos bancarios, o sea, no se va a meter contigo o no te va a molestar. Algo que deben de tener en cuenta, y sobre todo se los digo a los que van comenzando, le tienen tanto miedo al SAT, pero preocúpense más porque el negocio mejore, porque el negocio esté generando dinero. Ocúpense de eso. El SAT, si ve que eres cumplido, que tienes todo en orden, o sea, me refiero a que estás presentando tus declaraciones mes con mes, estás habilitado tu buzón, o sea, todo en orden, lo básico, créeme que no te va a molestar, a menos que ya empieces a manejar cantidades altas. Y con relación a lo que decía Antonio ahorita de los préstamos, hay a veces que utilizamos conceptos para simular o para decir, bueno, esto pasó en tal momento, por eso hubo ese intercambio ese traspaso, ese depósito. Bueno, aquí lo único que también se recomienda, para empezar, en primera instancia, no se recomienda simular. Sin embargo, si han hecho uso de eso, lo único es armar el expediente. O sea, ya eso quedó atrás, pero de aquí 2022, digamos, las cosas bien, pero es tener armado un expediente digital fiscal de esa comprobación ante una revisión. Simplemente, o sea, no es también que digamos, ya está todo perdido, no. Y recuerden, si están en un problema, que nada más porque el SAT vio su estado de cuenta y quizás los quiso molestar, bueno, el problema ahí, si lo quieren resolver y no tienen dinero, vayan a la Prodecon. La Prodecon les ayuda. Pero digo, ya esos son los peores casos, ¿no? Sí, y ahora aquí también una de las reformas, Vianey, es que, por ejemplo, las instituciones financieras, pues antes informaban a Hacienda de manera anual sobre los depósitos que tenían en efectivo, ¿no? Que rebasaban arriba de 15,000 pesos. Entonces, ahorita esta reforma dice, oye, ya no quiero que me lo informes anual, ahora va a ser mensual. Y bien como comentaba desde un inicio, o sea, porque esta reforma viene fiscalizadora, ¿no? Y ahora lo está acotando hasta mensual. La institución financiera va a informar a la autoridad sobre los depósitos en efectivos que excedan de 15,000 pesos en las cuentas bancarias del contribuyente. Entonces, oye, aquí hay un depósito que excedió, informa a la autoridad. Y entonces ahí va a venir como la compulsa, la triangulación de información y van a empezar pues ahora sí que los detalles. Por eso es importante manejarlas correctamente, las cuentas bancarias. Y como dice Vianey, tampoco es que se tengan miedo, ¿no? O sea, tú realizas una operación es porque tiene un sentido con tu operación, con tu negocio. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Sí, y luego, justo lo que decía, o sea, no tengan miedo de pagar impuestos. Somos ciudadanos mexicanos y en cualquier país se paga impuestos. He escuchado que dicen, bueno, es que todo lo que ganó se va para el SAT. Entonces yo creo que ahí la pregunta, o más bien, sí, la pregunta sería, ¿tienes una buena estrategia de negocio? Porque entonces no está funcionando ese negocio, o sea, te debe de dar. Incluso una de las recomendaciones que doy si van a empezar, prueben primero, ok, prueben en la informalidad unos meses, vean si el negocio es aceptable, no está mal, porque es mejor eso a que después te des cuenta que ya hiciste un pago de cosas legales que no te sirvió para nada y ahí sí perdiste. Pero primero prueben desde su casa, hagan algo en lo local y vayan poco a poco, pero el negocio tiene que dar para pagar impuestos incluso. Ahorita lo vamos a tocar más a fondo ahorita que ya entremos a regímenes y obligaciones fiscales. Aquí una de las preguntas que me hacían si es cuánto es una cantidad alta. Como tal no hay, y no les puedo dar una cantidad, miren, la ley, ahorita lo que comentaba Toño, que solamente es la revisión de que el SAT le va a dar, los bancos le van a dar información al SAT cada año y ahora se va a hacer de manera mensual. Ahí digo, tengan cuidado, porque si manejaban dinero antes la revisión era de manera anual y tenían chance como de hacer lo que quisieran, ¿no? Pero ahora va a ser mensual. Y la autoridad mencionaba 15,000 pesos el límite de depósitos en efectivo, pero eso no significa que no te va a molestar por importes menores. Les digo, o sea, valoran mucho cuánto van a gastar en molestarlo, los gastos administrativos, o a lo mejor el mismo susto hace que el contribuyente pague y a veces ni siquiera le dan seguimiento.
tanto he tenido casos que ya han llegado ya a la parte del embargo y créanme, como el contribuyente no tenía nada a su nombre, el SAT dijo, no, pues ni siquiera le seguimos. Y pasaron los 5 años y el contribuyente sigue ahí, ¿no? Incrementando sus ingresos. Pero también me pasó en una ocasión con un señor que sus ingresos de repente manejaba, era una cuenta que ya había dejado abandonada, pero de repente tenía 2,000, 1,000 pesos y de repente le cayeron 8,000 pesos y fueron 8,000 pesos, ni siquiera los 15,000. Y le llegó el SAT y le dijo, oye, págame impuestos por esos 8,000 pesos, ISR IVA, en un escrito. Entonces, pues ahí ¿qué hicimos? Fuimos a la Prodecon para no pagar abogado ni nada, hicimos un escritito, lo mandamos, le mandamos todo el comprobante y con eso queda. O sea, no significa que es muy engorroso, incluso el mismo contador puede hacerlo y comprobarlo con fundamentos legales, haciendo alusión a un artículo de la ley. Pero entonces, a lo que voy es que no hay que decir, ah, tengo permitido hasta 1,000, hasta 2,000, no. Acostumbremos a llevar un orden con nuestros números si queremos tener un negocio bien. Ahora, dice la otra pregunta, en cuanto a los depósitos en efectivo, ¿van a monitorear a partir de qué cantidad? Es lo mismo que les decía, no hay una cantidad, ¿no? Decían que la ley dice 15, pero ya les comenté que tuve un caso de 8,000 pesos. Incluso también hay una parte que leí en el artículo 59 que decía, si el ingreso, hay un contribuyente, una persona, porque no es contribuyente, que no esté inscrita en el RFC, pero que tenga ingresos superiores a 1,500,000 aproximadamente, va a tener su respectiva sanción y obvia por no inscribirse, pero también se le va a aplicar presuntivamente los impuestos porque se determina que son ingresos. Pero yo digo, no esperen a que sus ingresos no rebasen el 1,500,000 para decir, ah, entonces el SAT me va a revisar. O sea, si son menos también puede pasar. Simplemente que esos importes están escritos, ¿por qué? Porque la autoridad está prestando más atención a los que tienen más ingresos. Eso sí les conviene llegar y hacerles ahí todo el pancho hasta llegar al embargo, porque obviamente ahí sí van a sacar un provecho mayor. Ahora bien, vamos a pasar a los regímenes fiscales. No es el tema, pero es importante reconocerlos para ya hablar del reciclo. Aquí están enlistados los regímenes de las personas físicas. Actualmente, en 2021, todavía existe el régimen de incorporación fiscal. Tenemos el régimen de actividades empresariales y profesionales, como el nombre lo dice. Estamos enfocados a actividades empresariales y profesionales. Y de hecho, el RIF solamente va a estar enfocado en empresariales, negocios que no rebasen 2 millones de pesos, pero ya se va. El régimen de plataformas fiscales, que es para los que vendan a través de las mismas plataformas que existen, arrendamiento, si rento un departamento, una casa, algún bien. Si estoy en sueldos y salarios, lo que les decía, ahorita que hablábamos de una persona que tuviera 2 regímenes, sueldos y salarios, es que estoy bajo la ley con todas las prestaciones y me dan mi timbrado de nómina, mi recibo de nómina. Y asimilados a sueldos y salarios es como, soy un trabajador a medias, ¿no? No le exijo, si yo fuera asimilados a salarios, yo no le exijo a quien me contrata, porque ni siquiera es mi patrón, no le exijo que me pague prestaciones de seguridad social, porque trabajo de manera esporádica con él, porque tanto puedo trabajar con esa persona como con otra y no pasa nada y me pagan por asimilados. Socios y accionistas, en el caso de que yo sea parte de una sociedad y en algún momento llegue a recibir dividendos, hasta ese momento voy a pagar el impuesto. Agapes, que son las personas que se encuentran en el sector agropecuario, ganaderos, silvícolas, agricultura, todo esto que tenga que ver con el campo. Enajenación de bienes, es un apartado especial que definitivamente no tengo mucho conocimiento al respecto, pero incluso aquí, por ejemplo, algo muy importante que me llamó la atención es que también aquí se están metiendo a lo nuevo, a las criptomonedas, se están metiendo en este régimen
justamente porque se paga un impuesto solamente de manera anual. Pero bueno, ya eso será en otro tema. Por intereses también, que esto prácticamente ni lo sentimos, porque obviamente dependerá la institución o cómo es que estemos generando, y en el caso de que lleguemos a invertir, por ejemplo, pues prácticamente ahí nos cobran las retenciones ya en la misma institución. Premios, si de repente tengo un premio, habrá que pagar, declararlo en la declaración anual, enterar lo que gané y bueno, pagar el impuesto correspondiente. De los demás ingresos, esto es importante porque de repente doy algunos cursos y me preguntan también, oye, yo hago tal actividad, ¿qué régimen me corresponde? O existe, me tocó en una charla con artistas que decían, y entonces, ¿cuál es el régimen que me corresponde a mí? Vuelvo a lo mismo, eres un artista, pero ¿cómo vendes? A través de productos, cantas, ¿qué haces? Lo analizamos y entonces pues vemos cuál de todos estos le queda mejor al artista, ¿no? Entonces, lo más común que pasaba era o que se quedaban en reciclo o régimen de actividades empresariales y profesionales. Pero incluso lo de las criptomonedas, que es nuevo y lo menciono por eso, también dependerá de cómo es que se genere alguna ganancia a través de las criptomonedas, que también se pueda meter al régimen de los demás ingresos. ¿Y esto por qué lo pone la autoridad? Es cuando, pues, si alguien está generando ingresos, no sé de qué forma, pero obtuvo ganancia, bueno, los vamos a mandar a este régimen, ¿no? Entonces también ahí hay que analizarlo más a profundidad, pero los pongo para que tomen en cuenta que todos estos están determinados en la ley, ¿no? Entonces, agapes y régimen de incorporación fiscal se van y da vida al nuevo reciclo. Si se fijan, no hay gran cambio, simplemente los pequeños pasan a ser parte de un régimen más simplificado, por eso se llama régimen simplificado de confianza. Así que ahorita, a ver, Antonio, te voy a pedir que tú nos apoyes con la presentación del reciclo. No sé si quieras dar algún comentario sobre los regímenes. Si gustas, paso a la siguiente slide para empezar a hablar del reciclo personas físicas. Ok. Listo. Ok, bueno, reciclo personas físicas. Aquí, pues, como bien lo comentaba Vianey, es un régimen simplificado, quita como muchas cargas administrativas y ahora sí que se enfoca a un cálculo de impuestos de manera mensual, ¿no? Y pues tiene ahí algunas bondades que ahorita vamos a ir analizando y pues revisando también si les conviene pasarse, ¿no? Porque hay que recordar que el reciclo personas físicas pues no es obligatorio. Tú tienes la opción de poder tributar aquí o de tributar en el régimen de personas físicas generales, o si estás en el RIF, e incluso de seguir con ese beneficio que tenías, ¿no? Y bueno, ¿quiénes pueden tributar? Es muy clara la ley y dice, oye, solo únicamente las personas físicas que realicen actividades empresariales, que empresariales se refiere propiamente a que tengan una actividad comercial, una actividad agrícola, ganadera, silvícola, de pesca, etc., etc., ¿no? Y también dice, oye, las personas físicas que tengan una profesión, ya sea abogados, arquitectos, ingenieros, en fin, ¿no? Y por último te dice las que otorgan el uso o goce temporal de bienes. Esto se refiere a personas que quizás tengan renten un local o una casa habitación, entonces estas personas también van a poder tributar en el reciclo personas físicas, pero te dice, oye, tú vas a poder tributar siempre y cuando tus ingresos del ejercicio inmediato anterior no rebasen de 3.5 millones de pesos. Y aquí es importante, cuando te dice de los ingresos del ejercicio inmediato anterior, no se refiere a 2020, se refiere a los ingresos que tú tuviste en 2019. Entonces, analizando esta parte, la autoridad pues se fue a 2019 porque por temas de pandemia, pues bien sabemos que muchos negocios pues tuvieron problemas. Entonces, digamos que 2020 no es como un parámetro correcto para determinar estos ingresos. Por eso dice, oye, vete a 2019.
porque digamos que 2019 fue un año normal, ¿no? No fue anormal como 2020 por tema de pandemia, ¿no? Y entonces, estas son las personas que pueden tributar en reciclo. Además, las personas que tengan sueldos y salarios, como bien comentaba aquí una persona, no recuerdo su nombre, de que tenía su negocio y también tenía un empleado, por ejemplo, aquí pueden tributar. Si tú eres sueldos y salarios, eres empleada, pero también tienes tu negocio, son compatibles, pero siempre y cuando no rebasen los 3.5 millones la suma de ambos ingresos. Es decir, si yo gano tanto en sueldos y salarios y gano tanto de mi actividad comercial, profesional o de renta que yo tenga, sumo esos dos importes y veo que no rebaso los 3.5 millones, entonces sí puedo tributar en el reciclo, ¿no? Si no, no podrás tributar en el reciclo personas físicas. Ahorita estamos con personas físicas, ¿no? Y ¿qué más había? Bueno, la parte de que en el caso de que llegamos a exceder la parte de los 3.5 millones de pesos, por ejemplo, aquí, este reciclo tiene obligaciones como cualquier otro régimen, ¿no? Entonces, si tú llegas a incumplir con algunas de las obligaciones que más adelante las vamos a tocar, ya no vas a poder volver a tributar a este régimen. Sin embargo, si tu salida de este régimen es porque excediste los 3.5 millones de ingresos, puedes volver a tributar en el reciclo, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo que tenemos ahí para darle como que más sentido y más certeza y para que lo vean ahora sí que con casos prácticos, ¿no? La parte de... Sí, de hecho, a ver, hay una pregunta aquí, dice Pati, si una persona está dada de alta en RIF, ¿tiene un tiempo determinado para seguir en este régimen? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque, por ejemplo, si yo soy RIF, aquí la ley te dice, oye, todos los RIF que se dieron de alta hasta el 31 de agosto del 2021 tienen la opción de seguir, ahora sí que utilizando ese régimen, el RIF, hasta que agoten, digamos, que los beneficios que era de ir disminuyendo ese impuesto de manera gradual durante los 10 años, ¿no? Dice, tú puedes seguir con eso, pero siempre y cuando tú me avises a más tardar el 31 de enero del 2022. Si tú eres RIF y ya analizaste tus números, ya viste que te conviene mejor estar en RIF y no en reciclo personas físicas, tienes que mandar ese aviso a Hacienda más tardar el 31 de enero del 2022 y le avisas y le dices, yo quiero seguir con este beneficio, no me interesa pues, ahorita el reciclo personas físicas, ¿no? Porque eso es muy importante, porque si tú no llegas a realizar ese aviso, la propia autoridad, sin que medie solicitud por parte tuya, es decir, así, ahora sí que a la brava, te va a cambiar directamente a reciclo, personal física, si tú no mandas ese aviso, ¿no? Por eso es muy importante de que empiecen a ver sus números, empiecen a analizar sus números y ver si te conviene pasarte a reciclo. Como comentaba, reciclo pues tiene sus bondades, ¿no? Porque son tasas pues relativamente muy bajas, ¿no? Igual, pues no presentas el envío de la contabilidad, entonces habría que analizar esa parte de los números, ¿no? Pero si eres RIF y deseas seguir con eso, hay que presentar aviso. Ok, a ver, antes de continuar, Gladys Zamacona tiene la mano levantada y Jarek de la Rosa, ¿es por esta participación o fue la anterior nada más que no la bajaron? A ver si van a participar. En la anterior, Conta. Ok. Ok. Fue del anterior, Conta, pero sí me surgió una duda. Por ejemplo, ¿las personas morales también pueden hacer la transición a este nuevo régimen fiscal si es que no pasan de la cantidad de 3,5 millones anuales? Sí, ahorita vamos a hablar a las personas morales, pero las personas morales no es opción, ya es una obligación, todas. Sí, ahorita vamos a tocar, ahorita estamos hablando de reciclo personas físicas, pero también
Hay reciclo personas morales, pero ahí el ingreso es de 35 millones por una persona moral. Pero ahorita lo tocamos, Gladys, Ok, ¿verdad? Me parece. sí, gracias. Bueno, creo que aquí ya nada más faltó mencionar lo de los agapes. En el caso de Recico, agapes, bueno, repito, son personas físicas que se marcan también dentro de la ley de ISR hasta 2021, que son aquellas que se dedican a actividades agropecuarias y tenían ciertos beneficios, digamos, en cuanto al cálculo de ISR. Pues obviamente ya no se mencionan en la ley para 2022, pero se habla que obviamente se van para reciclo siempre y cuando su actividad sea 100% agapes. Es decir, si yo vendo verduras, pero también presto el servicio de contabilidad, pues entonces ya voy a hacer actividad empresarial. No podría gozar del reciclo. Ahora, siendo 100% agape, si mis ingresos no rebasan los 900,000 pesos, yo no pago 0 pesos de impuestos. Quedo exento de ISR. Hablando de ISR, recuerden que el IVA es aparte. Continuamos. Quienes no pueden tributar en reciclo. No, Ok. Adelante, Toño. Sí, ok. En esta parte, pues también la ley es muy clara, te dice, oye, sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, estas no pueden tributar en reciclo de personas físicas, porque tenemos reciclo de personas morales que ahorita los vamos a tocar, ¿no? Y pues como bien sabemos, pues digamos que este beneficio o esta parte del régimen pues, está enfocada ahora sí que a la parte de empresarios mexicano, por eso también aquí dice, oye, residentes en el extranjero, que tengan establecimientos permanentes aquí en la República Mexicana, estos tampoco no pueden tributar en reciclo. Y obviamente los asimilados a salarios, estos tampoco van a poder estar tributando en este nuevo régimen simplificado de confianza para personas físicas. Y bueno, aquí el punto que comentaba o que viene aquí al final, dice, del incumplimiento de sus obligaciones fiscales. En el caso de que las personas que tributen el reciclo, personas físicas, incumplan con alguna de sus obligaciones, que es presentar declaraciones mensuales y presentar sus declaraciones anuales, ya no podrán volver a tributar en este régimen. Sin embargo, yo me di de alta y estoy cumpliendo, que eso es lo recomendable, ¿no? Cumplir de manera correcta y de manera mensual y sus declaraciones mensuales y anuales. Y voy cumpliendo correctamente, pero el único detalle que me pasó a mí estando en este régimen es que superé el límite de ingresos que propiamente pone la ley, establece la ley. Entonces dice la ley, cuando solo hayas rebasado ese monto, yo te voy a dar chance de que vuelvas a tributar en reciclo, siempre y cuando tus ingresos del ejercicio anterior no rebasen otra vez los 3.5 millones de pesos, ¿no? Ahorita, sí, De adelante, hecho, Belén. eso que está platicando Antonio, aquí se puede visualizar. ¿Quieres explicarlo, Antonio? Sí, tema. Ok. Mira, aquí la tablita que estamos poniendo con Vianey es el ejemplo de, por ejemplo, en 2022, ya elegí yo estar en reciclo, o digamos que, pues sí, quise tomar esa opción y cumplí con los ingresos. Aquí algo muy importante en el reciclo, personas físicas, es que en el momento en que yo deje en que yo rebase los 3.5 millones de ingreso, al siguiente mes yo ya tengo que estar tributando en el régimen general de ley, es decir, ya tengo que abandonar ese régimen en el momento en que yo lo deje, ¿no? En personas morales es diferente, ahorita lo vamos a ver. Y por eso aquí poníamos en el ejemplo de que, oye, yo en 2022, a partir de junio, yo ya rebasé mis ingresos, tengo 3.550.000, como lo está marcando aquí Vianey. Entonces, digamos que yo una parte tributé reciclo y la otra parte voy a empezar a tributar, pues ahora sí que en el régimen de general de ley, actividad empresarial, persona física, ¿no? Sí. Sí, esa es la parte en 2022. Oye, pero llega 2023 y tengo 2.500.000.
Sin embargo, me dice la ley, oye, vas a poder volver a tributar siempre que tus ingresos del ejercicio inmediato anterior no rebasen otra vez los 3.5 millones de pesos, ¿sí? Entonces, como en el ejercicio 2022, pues yo lo superé, automáticamente 2023 no es una opción para mí, es decir, yo no puedo volver a tributar. Sin embargo, empieza 2024, entonces vuelvo a hacer el análisis y resulta que en 2023 mis ingresos no rebasaron los 3.5 millones porque tenemos, según la tablita, 2.500.000, entonces puedo volver a tributar como reciclo personas físicas y obtener otra vez pues este beneficio de las tarifas o de las tasas pues relativamente bajas, ¿no? Entonces, aquí en esa parte, en caso de que llegamos a rebasar y quisiéramos regresar, pues hay que tomarlo en cuenta e ir analizando pues los ingresos de ejercicios anteriores, ¿no? Sí, de hecho, también hay que tener muy en cuenta que son impuestos, son ingresos libres de IVA. Por ejemplo, aquí en 2025 pusimos la situación de que llegó a 3.500.000, no rebasó. Puede ser que más IVA, los ingresos pues llegaron un poco pasando los 4 millones, pero, bueno, no los ingresos, el importe total depositado en su cuenta. Sin embargo, el ingreso como tal, quitándole el IVA, si llega hasta este punto, todavía seguirá siendo reciclo. Entonces, aquí pues nada más es importante estar al pendiente de nuestros ingresos y en este caso también es importante mencionar que dentro del cálculo no se van a considerar deducciones, que es algo también que empezó a sonar mucho, pero no hay que perder de vista el IVA, porque el IVA se aplica al 16% y ustedes como dueños de negocios lo que tienen que hacer es volver a costear sus productos, sus servicios y determinar cuánto es aquello que realmente le va a dejar ganancias para que a eso le sumen un 16%. Es decir, el 16% ya tómenlo que no es suyo, ¿no? Yo siempre les digo, ya cuando empiecen ustedes a meter gastos y que esto ayude a disminuir el impuesto, el IVA a pagar, véanlo como ganancia, pero como tal, el IVA, mejor hay que quedarnos con la idea de que el IVA no es de nosotros, pero sí podemos hacer algo para recuperarlo, ¿no? De esa manera. Entonces, bueno, esa tablita pues prácticamente muestra este ejemplo de que sí podemos ser de RIF, pasar a reciclo y una vez que cambiemos, que aumentemos los ingresos, pasamos a actividad empresarial, podemos volver a hacer reciclo y bueno, simplemente es monitoreando nuestros ingresos y siempre y cuando cumplamos con nuestras actividades, porque como veíamos en la portada anterior, a ver, aquí, en esta presentación decía, por el incumplimiento de tus obligaciones fiscales, en ningún caso podrás volver a tributar en reciclo. Entonces, se te pasa un mes, se te pasa la declaración anual y no presentas declaraciones, definitivamente puede ser motivo de que te saque la misma autoridad y ni siquiera nos dé tiempo de hacer algo. Antonio, con relación al cálculo de impuestos. Perdón, tenía el mute. Con relación a los impuestos, este régimen, sus cálculos son mensuales, pero no son acumulables. Es decir, si yo tengo un ingreso de 10,000 pesos en enero, pues sobre eso yo voy a ubicarme en el rango que me marca la tablita para el cálculo de ingresos. Ay, creo que se le acabó la pila. Voy a continuar yo. Con relación al cálculo de los impuestos, vemos aquí dos tablas, una tabla mensual y una tabla anual. En el caso de la tabla mensual, vemos aquí límites. Si yo como persona física, mis ingresos llegan a 25,000, ¿cuánto pago de ISR? El 1%. Ya no tengo que restarle deducciones ni nada por el estilo. Si llegan hasta 50,000, bueno, el porcentaje que voy a pagar es de 1.10. O sea, obviamente el límite son 3,5 millones, entonces lo mucho que puedo llegar a pagar de porcentaje, pues va a ser 2.5%. Ahora bien, la tabla anual,
pues prácticamente simplemente ya me lleva a hacer un cálculo con importes más altos. Y esto es importante porque van a decir, bueno, entonces voy a pagar 2 veces, no, pero se hacen ciertos ajustes en donde si algo no se consideró, más bien, si yo pagué impuestos, vamos a suponer que siempre llegaron a 25,000 y siempre estuve pagando el 1%, bueno, en el cálculo anual nada más vamos a rectificar eso y vamos a disminuir, vamos a hacer el cálculo y le voy a determinar el 1% de manera anual, pero al resultado le voy a restar, digamos, los pagos que hice mensualmente. Eso implica que no vas a pagar 2 veces impuestos, por decirlo así, o el doble de tus impuestos, siempre y cuando obviamente vayas llevando un buen control de todo esto. Antonio, ¿te nos fuiste? Sí, ahí tuve un problemita, me sacó, pero ya estamos de regreso. Ok, bueno, yo continúo con la parte del RIF y ahorita me apoyas con lo de las personas morales. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar con los contribuyentes que están en el RIF? Como bien lo decía Antonio, tienen hasta el 31 de, bueno, más bien los que hasta el 31 de agosto de 2021 se inscribieron al régimen de incorporación fiscal, pueden optar por continuar con los beneficios del RIF en 2022. Por decirlo así, van a seguir siendo RIF. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que agoten, obviamente, el periodo de años que le falta. Obviamente, ahorita lo voy a mostrar con la tabla, pero tendrá un límite, ¿no? Es como vamos a terminar de gozar esos beneficios de acuerdo a lo establecido en la ley, y a partir de ahí es cuando ya pues puedo pasar a reciclo siempre y cuando mis ingresos no rebasen los 3,5 millones y cumpla con las especificaciones ya dichas. Ahora bien, se va a presentar un aviso de actualización de actividades económicas ante el SAT a más tardar el 31 de enero de 2022. ¿Cómo va a ser ese aviso? Todavía no lo sabemos, pero sí hay que estar al pendiente de lo que vamos a hacer para que no nos vayamos a confiar, y sobre todo si ya nos dimos cuenta que nos conviene seguir siendo RIF. Ahora bien, este es uno de los beneficios, por decirlo así. Yo siempre les decía, cuando tú te das de alta en el SAT y siendo RIF, vas a tener un descuento gradual a lo largo de 10 años. ¿No? El primer año no vas a pagar nada de impuestos porque tienes un descuento de 100%. Y así nos los llevábamos hasta agotar los 10 años. Entonces, vamos a suponer que te diste de alta en este año antes del 31 de agosto, tú todavía tienes 10 años para agotar el RIF. Entonces, en algún momento ya no te va a convenir, pero de entrada, si tú te diste de alta en 2021, creo que todavía, bueno, creo porque hay que analizar más cosas alrededor de tu negocio, pero definitivamente a estos, pues con estos beneficios, las declaraciones son bimestrales, obviamente también trae otros beneficios que ahorita voy a mencionar. Claro que pudiera seguir siendo RIF, pero tienes que estar atento de presentar ese aviso. Pero hay algunos contribuyentes que ya están en su 6º año o en su 8º año, y si se fijan, aquí el porcentaje de reducción de lo que te sale a pagar de ISR es un 30%. Entonces, significa que tienes un descuento del 30%, y vamos a suponer que vendrías pagando alrededor de o sea, ni siquiera los 2.5, el 2.5% de ISR que dice el RIF. Posiblemente están pagando alrededor de un 14% más o menos. Entonces, si tu situación es que ya estás en el año 6º o ya a punto de salirte del RIF, pues prácticamente sí te convendría estar en reciclo, porque la tasa de reducción para el pago de tu impuesto va disminuyendo. A los que les convendría quedarse en RIF serían los que apenas van comenzando a tributar en este régimen. Ahora bien, otra de las cosas que está en la ley de ingresos, que era un beneficio para los RIF, era que a pesar de que ya estuvieran en un periodo ya no del descuento del 100%, no era su primer año, pero ya tenía unos 3 años adelante tributando, y posiblemente ya le empezaba a salir a pagar IVA y también algo de ISR, entonces
se podría manejar de acuerdo a la ley un porcentaje, estos porcentajes para el IVA. Y en lugar de pagar el 16% que normalmente conocemos, dependiendo si realizaban alguna de estas actividades, pues iban a aplicar el 8%, el 6%, el 2% y hasta el 0%. Pero bueno, son casos específicos, pero también son beneficios que si apenas te vas inscribiendo, claro que los puedes disfrutar. Y antes de pasar a una comparación, repito, aquí para saber, esto es como a grandes rasgos, yo les digo, si estás iniciando, definitivamente creo que sí te conviene por la parte de que son declaraciones bimestrales, por la parte de que tienes un 100% de reducción en el pago de impuestos y una vez que vayan aumentando los años, vas a entrar en esta tabla de porcentajes para IVA. Si ya tienes más años, es probable que ya estés pagando impuestos como RIF y nada más hay que valorar cuánto estás pagando ahora y hacer un cálculo con esos posibles ingresos para 2022 y vemos cuál es lo que sale y a partir de ahí pues realmente valoramos si te conviene o no. Lo más seguro es que sí te convenga estar en Recico. Realmente el Recico sí viene a ayudar a muchos contribuyentes personas físicas. No va a pasar lo mismo con personas morales, pero ahorita lo vamos a checar. Ahora, ¿qué pasa con personas físicas con actividad empresarial y profesional? No solo es empresariales y profesionales. Es decir, yo, contadora, que posiblemente mis ingresos pues se encuentren en alguno de estos márgenes. Claro que aquí sí me va a beneficiar demasiado porque hablando de ISR nada más, si mis ingresos llegan a 15,000 pesos, estando en Recico yo pagaría 150 pesos de ISR. Actualmente, estando en actividad empresarial, pago 1,762 pesos. Vámonos al margen alto. Si yo ganara 450,000, el Recico pagaría 11,000 de impuestos, pero en actividad empresarial pagaría 145,000. Entonces, realmente sí hay un gran beneficio, pero recuerden, no cualquier persona física con actividad profesional podría entrar a Recico. En mi caso, por ejemplo, yo soy socia, entonces ya por ser socia ya no puedo y ya no voy a gozar de los beneficios del nuevo régimen. Entonces, de manera general, vamos a mencionar las obligaciones que van a tener estas personas físicas siendo recicos, que creo que son obligaciones que también ya todos debemos de hacerlas nuestras, porque es parte de nuestra convivencia con el SAT. Si quieres, Antonio, apóyame con las obligaciones fiscales, por favor. Sí, claro, bien, pues como todo régimen, pues tiene sus obligaciones, pues Recico también no es como que no lo limita, no lo quita, ¿no? Entonces, de sus obligaciones, pues solicitar su inscripción al RFC, ¿no? Y mantenerlo actualizado. Contar con firma electrónica y que su buzón tributario esté activo. Desde luego, contar con los FDI de ingresos y que estén efectivamente cobrados, ¿no? Y aquí una de las que yo considero importante es la parte de, dice, oye, hay que obtener y conservar los FDIs o los comprobantes o las facturas que amparen mis gastos e inversiones. Entonces, si bien es cierto que este régimen, reciclo personas físicas, para el cálculo mensual, pues no te pide que deduzcas tus gastos, ¿no? Sino que es más bien sobre tus ingresos facturados y cobrados y sobre eso aplica la tasa y no te pide que haya una deducción, pero sin embargo en esto te obliga a que tú sigas teniendo, si tú vas a pagar un servicio o vas a realizar una compra, a que tú pidas y conserves esos comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un reciclo, persona física, tiene empleados y va a calcular su PTU, entonces ahí te da la mecánica del cálculo. Te dice, oye, pues para que tú determines la base sobre la cual vas a pagar la PTU a tus trabajadores, son tus ingresos menos tus gastos, ¿no? Entonces, si no llegamos a tener gastos, pues nuestra base pues, se va a incrementar y tendremos que pagar ahora sí que una PTU más alta, ¿no? Entonces, es importante que si bien tengamos pues también contemplado los gastos que se venían haciendo o incluso de más, ¿no? Porque si bien es cierto, esto es para la parte de ISR,
pero para parte de IVA, ahí también tenemos que pagar el impuesto del IVA, impuesto al valor agregado. Entonces, aquí me llamaba mucho esa la atención de que te obliga a que pues solicites las facturas de tus gastos e inversiones, ¿no? Expedir y entregar comprobantes a los clientes, pues esa es una obligación, ahora sí que, pues primaria, ¿no? Incluso si te menciona que en caso de que un cliente o alguien no te pide una factura, tú tienes que expedirle una factura global. Y te mencionas que esta factura global que emitas no la puedes cancelar dentro de otros meses, o sea, tiene que ser el mismo mes esa cancelación, ¿no? Entonces, aquí todavía faltan detalles, como bien comentaba Vianey, mediante regla de carácter general que emita el SAT, pues va a venir ahora sí que aclarando estos puntos de que, oye, entonces, ¿cómo voy a hacer esa cancelación, no? Entonces, ahí pues estar atento, ¿no? Estar al pendiente de esa parte. Dentro de otra de sus obligaciones es pues presentar el pago mensual y presentar la declaración anual, obviamente, ¿no? Y bueno, aquí algo también interesante para los reciclos personas físicas es que cuando ahora sí que presten un servicio a una persona moral, van a tener que efectuar una retención del 1.25%. ¿Sí? Entonces, esta retención que tú efectúes, esta persona moral te tiene que emitir un comprobante fiscal de retenciones para que tú tengas el soporte y ahora sí que tú puedas disminuirlo también de tus impuestos, ¿no? Prácticamente esto es pues digamos que pues un beneficio porque anteriormente un régimen general de personas físicas, pues la retención era del 10%, ¿no? Vianey, no sé si tengas algún comentario. Sí, de hecho, para quienes ya sean personas morales, que ya ahorita vamos a hablar del régimen de reciclo para personas morales, seguramente cuando se dan cuenta cuando una persona física les presta servicios, le hace la retención del 10% de ISR, pues ese 10% va a disminuir a 1.25, pero aquí la persona moral tendrá la obligación de dar un comprobante a la persona física para que se compruebe la aplicación de ambas partes. La persona moral tiene que con ese comprobante asegurarle al SAT que va a pagar lo que le retuvo a la persona física, pero la persona física también tendrá ahora sí con ese comprobante la facilidad de poder disminuirlo dentro del cálculo de sus impuestos. Entonces, bueno, prácticamente aquí es algo, digamos, nuevo que va más encaminado en la parte administrativa para la persona moral. Y también aquí hablando del listado del 69, que creo que no lo mencionaste, aquí prácticamente es aquellos que están mal con la autoridad. Y aquí debo mencionarlo porque empezamos a veces con malas mañas nuestros negocios, es decir, luego salen es que conozco a alguien que me vende factura o que ya se está especializando y me cobra tanto porcentaje. Es posible que sí pudiera funcionarles, pero ya esto está muy monitoreado y tanto peca quien ocupa el servicio como quien te vende la factura como quien la compra, ¿no? O sea, los dos pueden estar en este listado, que es lo que comúnmente conocemos como E2 y EFOS. Entonces, si te encuentras en ese supuesto, te pueden cancelar tus sellos y de entrada vas a estar en problemas con la autoridad y pues no queremos eso. Entonces, ahora sí que si vas empezando, es buen momento de evitar ese tipo de cosas. Repito, la clave está en que analices tus números, tu negocio tiene que funcionar con estrategias de ventas, estrategias internas y ya el resultado es donde va la parte fiscal. Pero bueno, ahora bien, vamos a seguir. Y ahora sí, pasamos con la parte de las personas morales. Igual aquí no vamos a mencionar los regímenes más comunes en la parte fiscal de las personas morales. Hay un régimen que surgió recientemente con la aparición de la SAS, que es el de la acumulación de ingresos, que prácticamente el cálculo es similar, pero estaba enfocado como tal a se decía mucho en redes, la publicidad decía, es que las sociedades por acciones simplificadas,
que son aquellas sociedades mercantiles que se forman con una sola persona si quieren, o también con más, pues estas van a tener ciertos beneficios para el cálculo de ISR. Entonces, pues era a través de este método de acumulación de ingresos. Ahorita vamos a explicar por qué. Pues bueno, esto va a desaparecer y ya entra a llamarse o entran al régimen de reciclo. El más común, donde la mayoría estamos, es el régimen general. Es el famoso cálculo por coeficiente de utilidad. Y también vamos a encontrar el régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Aquí también sigue el cálculo igual, nada cambia. Agapes, pero para personas morales. También sigue igual, no hay cambio. Y vamos a encontrar más. Aquí nada más se nos ocurrió poner instituciones de crédito para los bancos, pero pues no hay ningún banco aquí, entonces nos vamos a enfocar en el reciclo, que es el tema que nos interesa. Ahora sí, Antonio, ¿quiénes pueden tributar y quiénes no pueden tributar en reciclo? Ok, bueno, a diferencia de reciclo personas físicas, para personas morales es una obligación, es decir, sí o sí, pero te dice, oye, únicamente aquellas personas morales que estén constituidas por personas físicas y que cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido, aquí es de 35 millones de pesos. Es decir, si tú cumples con estas premisas, puedes empezar a tributar bajo el reciclo personas morales, ¿no? Y quienes no pueden empezar o quienes no pueden tributar en el reciclo personas morales. Y te dice, oye, las personas morales, que uno de sus socios o sus integrantes esté como socio de una sociedad mercantil, de otra sociedad mercantil, y cuando esta misma, digamos, tenga el control sobre la otra sociedad, entonces tú no vas a poder tributar en el reciclo personas morales. Pero ¿qué pasa si yo socio o uno de mis socios de la persona moral, pues tiene otra participación en otra sociedad, pero no es mercantil? A lo mejor es una sociedad civil o es una asociación civil. Entonces, sí puedes tributar en reciclo persona moral, ¿no? Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando vayan a hacer ese análisis para ver si puedes o no puedes ingresar al reciclo persona moral, ¿no? Pues también las personas, las sociedades cooperativas, estas no pueden ingresar, las instituciones financieras, de fianza, las personas que tributan en el título 3, que son las no lucrativas, tampoco pueden estar en este régimen. Y bueno, como bien lo comentaba Vianey al inicio, pues las agapes pues tampoco entrarían para tributar en este régimen, ¿no? Okay. Recuerden que el límite es no exceder de los 35 millones y pues prácticamente todos, la mayoría de los pequeños entramos ahí, entonces pues definitivamente sí es obligatorio, no es opcional, a menos que entremos en los supuestos que mencionó Antonio. Bueno, aquí de manera, pues como ejemplo, ponemos la determinación del pago provisional mensual de ISR. Entonces, por ejemplo, normalmente los ingresos bajo la otra, bueno, aquí vamos a ver cómo se calcula en reciclo. Es el ingreso efectivamente cobrado. En este caso tenemos el ejemplo de 100,000 pesos. Efectivamente cobrado es que o debe de haber un pago en la cuenta bancaria. O sea, ya definitivamente para hablar de 100,000 no debería de ser en efectivo. Entonces, debemos de tener la comprobación de que este ingreso fue efectivamente cobrado. Si hay factura, no es, solamente el efectivamente cobrado. A ese, obviamente aquí sí se van a meter deducciones autorizadas. Cuando se habla de acumulables, igual eso es algo muy de contadores, pero vamos a suponer ahorita que vamos a deducir los gastos del mes que tenemos dentro del negocio. Obviamente, si nosotros tenemos trabajadores y repartimos PTU, se le resta. Si hay pérdidas de ejercicios anteriores, que normalmente también cuando los negocios empiezan, en lugar de ser persona física, comienzan siendo personas morales, es muy común que generen pérdida. Entonces, es muy común que el resultado fiscal ni siquiera haya.
porque vamos a tener un resultado cero. Entonces, a ese resultado, si le aplicaríamos la tasa, tendríamos un impuesto cero a pagar, lo cual sería benéfico. En este caso, en este ejemplo, pues simplemente el resultado es de 30,000 y lo más, digamos, relevante es que a eso directamente se le va a aplicar la tasa del 30%. Tenemos un resultado, se le restan pagos hechos con anterioridad por el mismo impuesto, retenciones, y bueno, ya se determina el impuesto a pagar. Lo comentábamos con Antonio, realmente no hay un beneficio como tal al ser reciclo para personas morales. O sea, si ustedes piensan que la ley aquí quiso ser buena onda con las morales, no. Simplemente es otra vez decirles que si quieren ser personas morales, si van empezando, usen todos los beneficios de personas físicas y ya hasta, o si tienen, repito, una visión con su negocio que van encaminados a la generación de ingresos y a la permanencia, sin que digan, ay, es que el SAT me quita muchos impuestos, eso es punto y aparte, ok, entonces vamos a ser personas morales, pero ya saben a lo que se enfrentan. Ahora bien, ¿cómo afecta? Más que cómo afecta, yo creo que es simplemente este conceptito que llamamos coeficiente de utilidad, que también es un cálculo aritmético que hacemos, es más de contadores, pero definitivamente hemos notado que el coeficiente de utilidad por lo regular es lo que hace que muchos negocios paguen muchísimo impuesto de manera mensual. También llega a pasar los ingresos, por ejemplo, si veíamos en el caso de los reciclos que van a pagar sobre lo efectivamente cobrado, para el caso de siendo del régimen general, tendríamos que pagar por lo facturado. Es decir, si yo le vendí estos 3 millones a alguien y bueno, les facturé, y ya saben, siempre falta quien te promete que va a pagar en el mes, pero no te lo pagó. Al SAT no le importa si estás en el régimen general, tú tienes que acumularlos, pagas impuestos sobre lo efectivamente facturado. Entonces, si nos vamos por ese lado, pues bueno, puede ser que sí te ayude si es que tú das mucho crédito, ¿no? Entonces, repito, el cálculo tiene que ser muy personal, directamente con el negocio para saber realmente cuál va a ser la diferencia en la parte del pago de los impuestos. Pero aquí no hay opción, a menos que te des cuenta que caes en el supuesto para no estar en reciclo, pues es como también, ya ni modo, nos quedamos con el régimen general. Antonio, ¿algún comentario con relación a estos cálculos? No, como bien comentabas, pues a diferencia de personas físicas reciclo, pues aquí sí te permite deducir, ¿no? Tus gastos. Y al igual que los ingresos que sean efectivamente cobrados, pues tus gastos deben de ser efectivamente pagados, que tú que los hayas pagado, ¿no? Entonces, pues sí, como bien comentabas el ejemplo, creo que atinado que ponías de que, oye, pues yo en el régimen general, digamos que antes de entrar a reciclo, pues yo pago sobre lo facturado, ¿no? Haya flujo o no haya flujo, es decir, me hayan pagado o no me hayan pagado, pues yo ya estoy pagando impuesto. En cambio, en reciclo personas morales, pues es hasta cuando tú lo cobres, ¿no? Oye, yo lo cobré, ya pago impuesto. Entonces, pues digamos que puede ahí haber como un beneficio que tendría que igual ver los números, analizarse, ahora sí que de manera conjunta para que se determine si en realidad conviene, ¿no? Y por ejemplo, quizás no se entienda mucho si soy persona moral en régimen general, pero ustedes pueden preguntarle a su contador cómo se calcula su impuesto y si le dicen que se calcula por coeficiente de utilidad, entonces no se están integrando los gastos. Y sí es cierto que a veces pues le estamos como pidiendo mensualmente al cliente gastos del negocio, pero lo hacemos porque lo estamos preparando para el cálculo anual, que es hasta donde se meten los gastos. Y eso es bien lo mencionaba Antonio. En el caso del reciclo, sí se va a poder meter gastos en el mes. Viéndolo por ese lado, si como el cálculo es por flujo de efectivo, o sea, dinero que tienes, pues vas a pagar. Y si no tienes dinero, pues no pagas. Entonces, quizás puede ser también que para algunos sí les llega a beneficiar este cambio. Bueno,
Ya casi estamos por terminar. Vamos a checar las obligaciones de las personas morales, que por lo regular no cambian, van a ser las mismas para todos. Las obligaciones aquí van a ser llevar contabilidad, obviamente aquí no hay pretexto, aquí sí tienen que contratar a un contador, expedir comprobantes fiscales, estados financieros, definitivamente los debemos de tener para analizar la situación del negocio, declaraciones mes con mes y anuales, conservar documentación comprobatoria digital o física en caso de alguna revisión, llevar un control del inventario si tenemos mercancías, si vendemos productos, información de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital. En el caso de, me pasa que a veces dicen, bueno, voy a depositar un dinero y lo metemos como aportación a capital, pero eso se tiene que protocolizar, se tiene que notariar, y bueno, ya si tienen un abogado, pues también luego los abogados les gusta echar pleito con el SAT, y luego también me dicen, no, déjate de notario, eso lo vamos a arreglar en juicio, pero ya saben que cobran también. Entonces, conservar libros, registros y comprobantes, o sea, aquí también implica una mayor responsabilidad como persona moral. Y quizás esto no es un cambio específicamente del reciclo, pero sí es importante que lo sepan, que también no es nuevo, tiene tiempo, pero igual lo voy a leer tal y como está en la ley, porque es importante que si somos socios, sepamos que también tenemos la obligación de informar al SAT sobre los cambios en el acta constitutiva. Entonces, ahorita, después de que lea lo que dice la ley, Toño, igual si me quieres hacer un comentario, creo que tú ya hiciste este trámite. Dice, presentar un aviso en el RFC de contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave en el RFC de contribuyentes de los socios, accionistas, asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, que por su naturaleza formen parte de la estructura orgánica y que ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación bajo la cual se constituyan. Cada vez que realicen alguna modificación o incorporación respecto a estos, así como informar el porcentaje de participación de cada uno de ellos en el capital social, el objeto social y quien ejerza el control del efectivo, en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Siempre que escuchen esta parte que diga que establezca el SAT mediante reglas de carácter general, es porque está en la resolución miscelánea. Y en resumidas cuentas, quienes ya tienen personas morales sabrán los conceptos de capital social, objeto, por ejemplo, el Consejo de Administración. Vaya, si el acta constitutiva sufre cambios posterior a la Constitución, tenemos que informarle al SAT. Antes no se le informaba y simplemente se hacía en un acta de asamblea, pero si yo decido hacer ese cambio de manera representativa, tenemos que mandarle un aviso. ¿Qué busca el SAT? Pues estar al pendiente de que no hagamos cosas malas, cosas chuecas con nuestra empresa. Antonio, si quieres complementar. Sí, pues como bien comentabas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el detalle que tiene el SAT contra esto? De que, oye, infórmame, ¿no? De estos cambios. Pues específicamente es porque quiere saber, oye, ¿quién compró? ¿Quién está financiando? ¿De dónde están los orígenes de los recursos, no? Por eso como que busca, yo quiero que me informes cualquier cambio que haya para que yo vea, oye, a ver, esta persona física te está financiando, ¿de dónde está sacando el dinero? Entonces, más que nada va por esa parte, ¿no? Y como bien comenta Vianey, pues era un trámite o un aviso que ya estaba de años anteriores. Y regularmente no es tan complejo, no te quita mucho tiempo, es igual a través de la plataforma del SAC, ¿no? Tú ingresas un escrito libre e incluso tienes que adjuntar tu acta constitutiva, ¿no? Donde específicamente se vean pues estos cambios que hubo en tu sociedad, específicamente para eso, para saber qué está pasando, quién lo está financiando, de dónde salen los recursos, ¿no? Ok, y pues bueno, prácticamente eso constituye toda nuestra participación. A ver, creo que aquí hay una pregunta que dice, ¿el aviso de Leonor
El aviso para permanecer en el RIF, ¿en qué fecha se debe presentar? Y si desea cambiar de actividad empresarial a Recico, también hay que presentar aviso, ¿en qué fecha? Sí, tenemos que hacer un aviso. Ese aviso va a ser, decíamos, antes del 31 de enero de 2022. ¿Cómo va a ser? Todavía no lo sabemos. Vamos a esperar lo que diga el SAT, pero sí hay que estar al pendiente. Y obviamente, si de actividad empresarial a persona queremos bajar a hacer reciclo, pues yo creo que también se tendría que mandar un aviso. Como tal, habría que ver qué dice el SAT, pero como ya estamos en un régimen, pues el SAT no va a hacer nada, tenemos que hacer el cambio, ¿no? Entonces, quizás simplemente con un cambio una actualización dentro de nuestra situación fiscal bastaría. El aviso vamos a esperar a ver si también lo requieren para eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos que asistieron aquí a esta plática? Algo de lo que tengan dudas. De nuestra parte, bueno, para quienes apenas nos conozcan, nosotros somos EICONTA, nos dedicamos a dar capacitación fiscal y financiera para emprendedores en México, y bueno, también llevamos contabilidad, actualizamos a personas físicas y morales, y bueno, pues no sé si tengan algún comentario. De nuestra parte ha sido todo, espero que les haya agradado. A ver, creo... Ok, vamos a empezar con las dudas. Dice, y una duda sobre los agapes que cambian a reciclo. Ajá, ¿qué pasó ahí, Eugenia? ¿Cuál es tu duda con respecto a los agapes que cambian a reciclo? Y Patti dice, una vez que nos cambiamos a reciclo, ¿puedo regresar a otro régimen? Sí, sí puedes, si cumples con tus declaraciones, con tus obligaciones fiscales, y siempre y cuando pues vuelvan a disminuir tus ingresos a menos de 3,5 millones. A ver, Patti, muy interesante el taller, muchas gracias, gracias. Eugenia, sobre lo exento. A ver, bueno, lo que comentábamos con agapes personas físicas es que si tus ingresos no rebasan los 900,000 al año, en un año no rebasan los 900,000, y también a veces me dicen, ¿y cómo puedo saber si apenas me voy a dar de alta? Como le decíamos en el RIF, si apenas te vas a dar de alta, pues inscríbete, ya después vemos, cuando aumenten tus ingresos, pues te cambias, ¿no? Pero hay que sacarle provecho a todo. Entonces, si tú ya tienes un historial y ya en 2021 ya hiciste cuentas y rebasaron los 900,000, sí vas a hacer, perdón, ya no, puede ser reciclo, pero si rebasas el importe de los 3,5 millones, pasarías a actividad empresarial y serás reciclo si exclusivamente tus ingresos son de agapes, pero si tienes otra actividad no te puedes quedar en reciclo. Si tus ingresos son exclusivamente de agape, entonces, y aparte no rebasan los 900,000 al año, entonces no vas a pagar ISR. ¿No? El IVA es otro tema, pero al final de cuentas también hay beneficios porque muchos de los productos del campo, de las actividades rurales, no graban IVA o graban, bueno, no pagan el porcentaje alto. Entonces, de entrada, toma como referencia eso. Si eres 100% agape, sí puedes gozar este beneficio de estar exento al principio. Dice Leonor, una SAS, acumulación de ingreso en automático, se pasa a reciclo. También eso no lo sabemos, pero yo creo que sí, porque ya vieron que si rebasamos 35 millones de ingresos al año, pues ya somos el régimen general. Entonces, difícilmente algún pequeño o mediano contribuyente va a rebasar esa cantidad. Entonces, pues ya tomemos en cuenta que ya somos reciclos y somos personas morales. Si hay algún punto, por ejemplo, que sea socia que tenga
una sociedad mercantil que se dedique a vender ferretería, y por otro lado tengo otra sociedad mercantil que se dedique a dar, a vender ropa, ya soy socia en 2 sociedades y en las 2 estoy en el consejo administrativo, ahí por esos puntos no podría. Ahora, si yo soy socia de una sociedad mercantil, vendo nuevamente ferretería, es lo único que se me ocurre ahorita, pero formo parte de una sociedad civil, ahí sí pudiera ser persona moral reciclo, porque solamente hace referencia a si pertenezco a otras sociedades mercantiles. Entonces, Leonor y Eugenia, por favor, díganme si sí resolví sus preguntas. Y si ya no hay más dudas, pues para dar por terminada la sesión, ¿algún comentario, Antonio, para cerrar? Pues todo es solamente agradecerles su atención y su participación, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Gracias, Antonio, por apoyarme. Igual,